Unidad 2. Transistores bipolares y unipolares. BJT y FET. Transistores. Un transistor es un dispositivo semiconductor de 3 capas, compuesto ya sea de 2 capas de material tipo N y una de tipo P, o 2 capas de material tipo P y una tipo N. El primero se denomina transistor NPN, en tanto que el último recibe el nombre de transistor PNP. Las capas exteriores del transistor son materiales semiconductores con altos niveles de dopado y que tienen anchos mucho mayores que los correspondientes al material emparedado de tipo P o N. Transistores. Podemos ver en la imagen algunos tipos de transistores, tanto sus símbolos como las partes que lo componen. Tipos de transistores. Como podemos observar, tenemos varios tipos de transistores o existen varios tipos de transistores. En esta unidad veremos lo que es un transistor BJT, transistores bipolares de unión, el FET, transistores de efecto de campo, JFET, transistores de efecto de campo de unión, y el MOSFET, transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor. En primer lugar tenemos el BJT, que está compuesto como PNP y NPN, y es un transistor de unión bipolar. Es un dispositivo controlado por corriente en el que participan tanto la corriente de electrones como la corriente de huecos. Transistor FET, del cual se derivan el transistor JFET, el MESFET y el MOSFET. El transistor de efecto de campo FET es un dispositivo unipolar. Opera como un dispositivo controlado por voltaje, ya sea con corriente de electrones en un FET de canal N o con corriente de huecos en un FET de canal P. Ambos tipos de FET se controlan por una tensión entre la compuerta y la fuente. El JFET, canal P, canal N. El MOSFET, canal N. Acumulación, depleción, donde la acumulación está compuesto por canal P y canal N, y la depleción igual, un canal P y un canal N. Construcción de un transistor. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es un transistor BJT. Podemos ver su estructura o su construcción y a sus lados lo que es su símbolo y por qué está compuesto. Está compuesto por un emisor, una base y un colector, que sería el tipo NPN. Del otro lado tenemos lo que es un transistor PNP. Su funcionamiento: un transistor sin polarizar es igual a los diodos contrapuestos. Cada uno tiene una barrera, donde las tres regiones y sus terminales se denomina emisor, base y colector. El flujo de electrones se obtienen corrientes a través de las diferentes partes del transistor. El BJT
transistor de unión bipolar se construye con tres regiones semiconductoras separadas por dos uniones PN, como lo muestra la estructura plana epiaxial de la figura. Las tres regiones se llaman emisor, base y colector. El transistor FET o transistores de efecto de campo. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es el transistor en forma real y su símbolo. En esta figura se muestra la estructura básica de un JFET de canal N, transistor de efecto de campo de unión. Cada extremo del canal N tiene una terminal. El drenaje se encuentra en el extremo superior y la fuente en el inferior. Se difunden dos regiones tipo P en el material tipo N para formar un canal, y ambos tipos de regiones P se conectan a la terminal de la compuerta. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es la puerta, la fuente, el drenador y el canal, y sus respectivos símbolos: un JFET de canal N y un JFET de canal P. Y otros símbolos que podemos encontrar de diferentes formas. Los transistores de efectos de campo de metal óxido semiconductor, MOSFET. Su estructura. Podemos ver en la imagen lo que es la estructura o el símbolo del MOSFET. Está compuesto el metal, contactos metálicos, su nombre, metal, óxido, semiconductor y su respectivo símbolo. Como podemos ver, es un MOSFET de tipo de enriquecimiento, acumulación de canal N. Cuando la compuerta es positiva, el canal se forma cerca de la compuerta entre la fuente y el drenaje. Tiene una estructura de canal lateral y es un tipo de MOSFET de enriquecimiento diseñado para aplicaciones de potencia. Este dispositivo tiene un canal más corto entre el drenaje y la fuente que el otro tipo de MOSFET, que es el eMOSFET convencional. El canal más corto opone menos resistencia, lo que permite una corriente y un voltaje más altos. Configuraciones. Como podemos ver en la imagen, tenemos diferentes tipos de configuraciones de lo que es el transistor BJT. Podemos ver cómo es su salida, su entrada, de las diferentes configuraciones o formas de polarización. Tenemos lo que es un emisor común, base común y por colector común. Como ya sabemos, un transistor, al tener tres terminales, se puede conectar de varias formas. Cada manera de conectarlo se llama configuración, y según cómo esté unido se va a comportar de una forma u otra. Existen tres tipos de configuraciones básicas para el transistor BJT.
Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que son sus tres configuraciones básicas, que es emisor común, por base común y por colector común. En la ilustración correspondiente vemos representados estos tres tipos de circuitos prescindiendo de cualquier otro elemento, como pueden ser baterías, condensadores, etc. Hemos dejado solo a los transistores para poder ver mejor cómo están conectados. El nombre de común se le da al terminal del transistor, que es compartido por la entrada y la salida. A continuación, en la imagen podemos ver los tipos de configuración de lo que es un transistor JFET. Podemos ver que tenemos 6 configuraciones. La primera, que es por polarización fija. La segunda, autopolarización. Una tercera configuración, que es polarización mediante divisor de voltaje. Otra con puerta común. Y otras dos polarizaciones que tenemos. Las polarizaciones del MOSFET, como podemos ver, tenemos lo que es por división de tensión. El MOSFET de enriquecimiento, que sería el eMOSFET por canal N. La otra configuración por realimentación del drenaje. Y una tercera configuración por polarización en cero, que corresponde a la del MOSFET de empobrecimiento de MOSFET, canal N. A continuación, podemos ver los límites de operación. En las hojas de datos de los transistores se especifica la corriente máxima del colector y el voltaje máximo entre emisor y colector, VCO y VC. La potencia de disparación máxima se define por las siguientes fórmulas que a continuación vemos. Y aquí tenemos lo que es la representación de las curvas o las gráficas. A continuación tenemos lo que son una hoja de especificaciones, que corresponde a lo que es la datasheet. Una hoja de especificaciones observe que el voltaje máximo en el colector con respecto al emisor, el subíndice CO indica que se mide del colector C al emisor E con base abierta O. También podemos ver en las hojas de especificaciones cómo es su configuración de cada tipo de transistor. Aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos de dos hojas de especificaciones. Lo que es un transistor BJT. Esto sería algo similar a lo que son los demás transistores. Las hojas de especificaciones son casi parecidas. Aquí tenemos lo que es un ejemplo. Podemos encontrar el voltaje de saturación del colector al emisor, cuál es su voltaje máximo y se incrementa con la corriente. A continuación veremos lo que es el punto Q o análisis del punto Q. Podemos ver cómo está constituido un transistor. Tiene una zona activa, una zona de corte y una zona de saturación. El punto Q de un circuito está definido por varios valores específicos de IC y BC.
Estos valores se llaman coordenadas del punto Q. El punto Q lo podemos ver sobre las curvas del colector de un transistor que cortan al eje vertical en aproximadamente IC de saturación y el eje horizontal en BC de corte. Estas imágenes nos muestran lo que es el punto Q. Como podemos ver, el punto Q se encuentra ubicado sobre la recta de corte. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ubicar diferentes tipos de punto Q. Otro punto Q se encuentra entre el IC y el BC. Podemos ver aquí la línea o recta de carga y una carga característica del dispositivo o diodo. Polarización con una fuente. Como podemos ver en el esquema, tenemos lo que es una fuente de corriente constante, sus respectivas fórmulas y una gráfica donde podemos encontrar dos puntos Q, el Q2 y el punto Q1. La polarización mediante fuente de corriente es un método para incrementar la estabilidad del punto Q de un JFET autopolarizado al hacer que la corriente en el drenaje sea esencialmente independiente de el BGS. Esto se logra con una fuente de corriente constante en serie con la fuente del JFET, como podemos ver en la figura. En este circuito, el BJT actúa como la fuente de corriente constante, porque la corriente en su emisor es esencialmente constante. Si también se puede utilizar un FET como una fuente de corriente constante. La polarización con una fuente con resistencia de emisor. Y tenemos lo que es la polarización con dos fuentes con resistencia de emisor. Tenemos lo que son sus respectivos circuitos de uno y otro. Aplicaciones del transistor. Un transistor como amplificador. Como podemos ver en la imagen, tenemos la forma en que puede utilizarse un transistor como amplificador. Aquí podemos ver la forma de onda normal y aquí cómo actúa amplificando la señal. Aquí tenemos diferentes imágenes cómo es aplicado en la vida cotidiana, sus respectivos circuitos y un diagrama. Dice, amplificaciones de transistor. La amplificación es el proceso de incrementar linealmente la amplitud de una señal eléctrica y es una de las propiedades importantes de un transistor.
Un BJT presenta una ganancia de corriente llamada B. Cuando se polariza un BJT en la región activa o lineal, como previamente se describió, la unión BE tiene baja resistencia debido a la polarización en directa y la unión BC tiene una alta resistencia debido a la polarización en inversa. Un transistor amplifica la corriente porque la corriente al colector es igual a la corriente en la base multiplicada por la ganancia de corriente B. La corriente en la base en un transistor es muy pequeña comparada con las corrientes en el colector y emisor. Por eso la corriente en el colector es aproximadamente igual a la corriente en el emisor. A continuación, tenemos el diagrama de un transistor como interruptor. Cómo se comporta como un interruptor cerrado. Y acá tenemos lo que es una aplicación. Ahora bien, un transistor como interruptor es una segunda área de importancia de aplicación. Se encuentra en aplicaciones de conmutación o interrupción. Cuando se utiliza como interruptor electrónico, un BJT normalmente opera alternadamente en corte y saturación. Muchos circuitos digitales utilizan el BJT como interruptores. En la figura podemos ver la operación básica de un BJT como dispositivo de conmutación. En la parte A, el transistor está en la región de corte porque la unión base-emisor no está polarizada en directa. En esta condición existe idealmente una abertura entre el colector y el emisor, como lo indica el equivalente de interruptor. En la parte B, el transistor está en la región de saturación porque la unión base-emisor y la unión base-colector están polarizadas en directa y la corriente en la base llega a ser suficientemente grande para provocar que la corriente en el colector alcance su valor de saturación. En esta condición existe idealmente un corto entre el colector y el emisor, como lo indica el equivalente de interruptor. En realidad, normalmente ocurre una pequeña caída de voltaje a través del transistor de unos cuantos décimos de volt, lo cual es el voltaje de saturación. Bueno, para concluir, podemos decir que un transistor FET es un dispositivo semiconductor que controla un flujo de corriente por un canal semiconductor, aplicando un campo eléctrico perpendicular a la trayectoria de la corriente. Un MOSFET, transistor de efecto de campo, semiconductor de óxido metálico, tanto unipolares porque solo fluyen huecos o solo electrones. Y los dos tipos básicos de un MOSFET son el de enriquecimiento y el de empobrecimiento. En cambio, un BJT es un dispositivo electrónico de estado sólido, consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a través de sus terminales.